Esta charla, que se llama Book Insights, el método Lean Startup, es más que todo, es decir, se me ocurrió porque uno siempre está leyendo pues diferentes materiales, libros, viendo videos, etcétera, y me pareció que sería una buena forma de compartir esos aprendizajes que vamos obteniendo, ¿no? Una vez Rosario dijo que para enseñar algo no necesariamente tienes que ser experto, pero sí puedes compartir esos conocimientos que vas adquiriendo también en el camino, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí todos me conocen. Esta bio la había hecho por si hacíamos la charla en Twitch, pero bueno, al final decidí mejor hacerla interna. Y bueno, ya todos me conocen bastante. Los que me conocen desde hace tiempo saben que me gusta compartir todas las cosas que me gustan, todo lo que me parece interesante o útil también. Y me gusta mostrarlo, compartirlo. Y bueno, un poquito ya compartiendo lo que sería la agenda de la charla. Vamos a ver cuál es el propósito o por qué este tema en específico, el objetivo de la charla en sí. Vamos a ver una definición del método Lean Startup, el objetivo de este método también. Vamos a ver qué es el aprendizaje validado, el bucle de feedback de información también, qué es el valor para el usuario o cómo se define en este método. También vamos a ver qué es un MVP o qué cosas hay que tomar en cuenta, aunque muchos ya estamos familiarizados con este término, que es el producto mínimo viable. Hay otras cosas que siempre son importantes recordar. También el término de la contabilidad de la innovación, que es el método o la metodología en la que está basado el Lean Startup. Vamos a ver el tema de pivotar o perseverar, cuando un producto pues eh, no va por el camino ideal. Bueno, y hay unas conclusiones y temas pendientes, porque al ser un libro completo, pues hay unos temas un poco más densos que pues quedarán para una próxima charla. Entonces, ¿por qué decidí hacer esta charla del método Lean Startup? Para quienes no saben la historia, otros sí lo saben, en el año 2019 estuvimos, para ese entonces, las 4 personas que formamos parte de Dynamic Devs, César, Lucho, Jonathan y yo, estuvimos en Lima desarrollando una aplicación que se llama BetMe, que lanzamos durante la Copa América. Esta aplicación consistía básicamente en realizar predicciones de los partidos y competir como en un ranking que podrían ser grupos públicos creados por ti o grupos privados también. Entonces, básicamente trabajamos en un tiempo récord. Puse aquí 2 semanas, pero creo que fueron 11 días. Más o menos estábamos allí contra el reloj, por así decirlo. Y de hecho, eh, durante los partidos como tal, teníamos que actualizar como que los resultados así a manito. Pero fue una experiencia bastante divertida y bueno, donde aprendimos bastante. Sin embargo, aunque tuvimos descargas en Perú, en Chile, en Argentina, creo que también en Brasil, tuvimos una tasa muy baja de los usuarios que de hecho usaban la aplicación, ¿no? Y aunque aprendimos mucho, sobre todo a nivel técnico durante todo este proceso, fallamos comercialmente y también en relación a la adopción de la app o el número de usuarios o las personas que usaban la aplicación, ¿no? Entonces, me robé esta foto de Jem. Ahí me preguntó, John me dice, ¿en qué fallamos? ¿No? Y yo, de alguna forma, como que me paralicé un poco porque tenía muchas posibles razones por las cuales pudimos haber fallado. Pudo haber sido el marketing, pudo haber sido que no pensamos realmente en el usuario, sino en lo que nosotros queríamos. Pudo haber sido una infinidad de cosas. Entonces no supe responder como a ciencia cierta o con claridad en qué fallamos específicamente, cosa que es súper importante cuando se está haciendo un emprendimiento o se lanza un nuevo producto. Entonces, mucho tiempo después, me puse a leer este libro del método Lean Startup, que lo compré el año pasado, creo que fue, y ya he empezado a encontrar como claridad en el asunto. O sea, ya tengo como más claridad sobre en qué fallamos con BetMeet en ese momento. Y por eso creo que es importante compartir los conocimientos que presenta este libro, ¿no?
El objetivo de la charla como tal, como les mencioné al principio, es compartir con ustedes todo lo que he estado aprendiendo, que también se vayan con una visión diferente para abordar nuevas ideas y productos también, que sientan curiosidad por seguir investigando acerca de este método o leer el libro en sí, porque bueno, yo aquí condensé la mayor parte de la información que pude, pero es un tema que da bastante para conversar y que te rías un rato también cuando veas mis dibujos. Por eso es que allí les mencionaba que quizás les iba a recordar un poco nuestras dinámicas en el After Office, ¿no? Entonces, para empezar, si se me va la conexión o algo así, me avisan, ¿ok? Para no seguir hablando sola acá. ¿Cómo te Eh, vamos a avisar si te va la conexión? no, o sea, si se corta, si Sí, se voy a corta. decir lo mismo. Dicen, Marley, se cortó. O sea, me interrumpen ahí. Ajá, o por WhatsApp. En cuanto a la definición del método Lean Startup, bueno, es una metodología diseñada para el desarrollo de negocios y productos y pues se basa en tres premisas importantes. La primera es la experimentación, el lanzamiento de productos iterativos también y todo esto mediante el aprendizaje validado, ¿no? Muchas veces sucede que las startups invierten muchísimo tiempo en incorporar nuevas funcionalidades, nuevas características a un producto o servicio, porque piensan que el volumen es lo que da más valor y usualmente se deja de lado la satisfacción de los clientes o el conocimiento de verdad de los clientes o del mercado que se está abarcando, ¿no? Entonces aquí si vamos con mis dibujos. Bueno, empecemos. Primero, las raíces del método Lean Startup básicamente vienen del Lean Manufacturing, que tiene que ver como en la fabricación en serie, en este caso era de los automóviles, y después de hacer como esta fabricación de automóviles así en serie, era como muy difícil a veces darse cuenta de que estaba fallando específicamente, ¿no? Entonces dieron con este método de darse cuenta a tiempo que era lo que estaba fallando y poder mejorarlo o optimizarlo, ¿no? Entonces, algunos términos claves del método Lean Startup es el diseño del conocimiento para obtener ese aprendizaje validado de esas iteraciones constantes, tener en cuenta la creatividad de los trabajadores también, hacer una producción que sea just in time o justo a tiempo. Y algo muy importante es hacer una diferenciación entre el valor y derroche, qué es lo que nos aporta valor para el producto y para el usuario específicamente y qué es lo que se considera un derroche, ¿no? También tomar en cuenta que el aprendizaje tiene que estar validado y medido por cada una de las acciones que hacemos o cada una de las mejoras que incorporamos y ver cómo esto contribuye al motor del crecimiento del producto. Básicamente el objetivo o la visión que se tiene, mejor dicho, es crear un negocio próspero que cambie al mundo, ¿no? Esa es como la visión filosófica. Sin embargo, detrás de esto hay un trasfondo importante. El objetivo como tal del método Lean Startup es averiguar qué cosas deben producirse y qué quieren los consumidores. Y la idea es averiguar esto de la manera más rápida posible. Por eso hay que enfatizar la iteración rápida, conocer al consumidor en lugar de asumir constantemente qué es lo que quieren, ¿no? Saber cómo y cuándo cambiar, que es lo que les mencionaba al principio acerca del pivote, que eso lo vamos a ver más adelante, y por supuesto desarrollar productos innovadores, ¿no? Imagínense que esta pirámide es el método Lean Startup, la visión, que es la base, casi siempre se mantiene igual cuando nosotros estamos abordando un nuevo producto. Pero usualmente lo que suele tener movimiento es la estrategia de ese producto y el producto en sí mismo que puede estar cambiando constantemente, que puede tener diferentes optimizaciones o un cambio o una transformación radical, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que el bucle de feedback o la línea de tiempo que tenemos que seguir en el método Lean Startup son estos tres pasos. Es crear, medir, aprender y seguir ese ciclo constantemente. Hay una estadística que dice también allí en el libro que una startup o el tiempo de vida de una startup es como
tiene como base la cantidad de veces que puede soportar una transformación. Entonces eso es importante y es allí cuando hay que tomar en cuenta si es momento de transformarse, no necesariamente abandonar, o de alguna manera tener como una visión distinta en la estrategia o perseverar. Aquí, como el dibujo tenía bastantes cosas, aquí coloqué un resumen. La visión es crear un negocio próspero que cambie el mundo, y esto se logra a través de la optimización, iteración y mejora continua, basada en el bucle de feedback de innovación, que es crear, medir y aprender. Los puntos claves son tener en cuenta el aprendizaje validado, tener una diferenciación o hacer una diferenciación entre valor y derroche, aprender qué debe producirse y para quién debe producirse, conocer al usuario y el contexto en lugar de asumir simplemente, saber cómo y cuándo cambiar y, por supuesto, innovar, ¿no? Ahora vamos a ver otro tema, que es profundizar en lo que es el aprendizaje validado. Aquí hay una frase que me llamó mucho la atención de un escritor que se llama Roberto Touza, que él dice que el conocimiento no es poder. El conocimiento aplicado estratégicamente sí es el poder, ¿no? Entonces de ahí parte lo que sería el aprendizaje validado, el cual lo obtenemos a través de construir, probar, medir y aprender. Porque ¿qué pasa? Usualmente cuando estamos construyendo un producto, nos quedamos allí simplemente como en el construir. Puede que algunas veces probemos y quizás no con las personas correctas, ¿no? Así que es importante tener como estos 4 pilares bien internalizados al momento de abordar un producto. Es verdad que durante ese aprendizaje algunas veces podemos fallar, otras veces vamos a aprender también, pero el aprendizaje es precisamente lo más importante, ¿no? ¿Y qué podemos obtener nosotros de ese aprendizaje validado que nos da el método Lean Startup, ¿no? Que consiste en construir, probar, medir y aprender? Podemos saber quién es nuestro cliente ideal, qué tipo de valor podemos ofrecerle, qué valora esa persona o esas personas de nuestra oferta, qué precio están dispuestos a pagar, y por precio no necesariamente significa dinero, sino también puede ser tiempo o atención. También vamos a poder saber cómo podemos satisfacerle y cómo continuar aportando más valor. ¿Okay? Entonces, en medio de ese análisis, allí es también donde vamos a analizar qué cosas generan valor y qué elementos son un despilfarro. Y no solamente para el usuario, sino también para el equipo, ¿no? Entonces, todo aquello que genera valor corresponde a beneficios directos para el consumidor, ¿no? Es un beneficio directo para ese usuario ideal que nosotros hemos construido, ¿no? O hemos detectado. ¿Y qué es despilfarro? ¿Qué significa despilfarro? Es un elemento que no es necesario o tampoco es esencial para crear el producto o para el proceso en sí mismo, ¿no? Para el proceso de desarrollo. Despilfarro es todo cualquier elemento que no beneficia al usuario y que consume gran parte del tiempo y ralentiza las prioridades del equipo, ¿no? O los elementos que se pretenden priorizar para el producto. Y esto sí es muy, muy importante tenerlo siempre en cuenta, que si creamos algo que nadie quiere, no importa si lo hacemos a tiempo o dentro del proceso, o si nuestro proceso es perfecto, porque nadie lo va a querer. Entonces, a ciencia cierta, no está generando ningún valor, ¿ok? Y eso es lo que hay que medir. Entonces, acá otro resumen de este mapita que vimos. El aprendizaje validado lo obtienes a través de construir, probar, medir y aprender. ¿Qué aporta el aprendizaje validado? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué puedes ofrecerle? ¿Qué valora esta persona de tu oferta? ¿Qué precio está dispuesto a pagar? Y cómo aportar más valor a ese usuario, ¿no? Y el valor versus el despilfarro. El valor es el que aporta un beneficio que hemos aprendido para el consumidor. Y el despilfarro es algo que no beneficia al usuario y consume gran parte del proceso, ralentizando el trabajo del equipo y las prioridades también. También recuerden que fracasar en este caso es aprender, lo cual es totalmente aceptable,
Y no se trata necesariamente de tirar una idea a la basura, sino de transformarla. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver otro punto muy importante, que es el bucle de feedback de información. En el bucle de feedback de información, básicamente tenemos que seguir este proceso, ¿no? Que es la generación de la idea, crear o desarrollar el producto, que en este caso sería el mínimo producto viable, ponerlo como a disposición de los usuarios, medir, obtener aquellos datos que contribuyan al crecimiento, que contribuyan al valor, o darnos cuenta de que elementos precisamente no contribuyen o generan valor, y aprender, que esencialmente eso es lo que nos va a permitir a nosotros tomar diferentes decisiones, con qué elementos nos quedamos, con qué elementos no, o qué es necesario cambiar, o con qué seguimos, ¿no? Es importante siempre recordar que un producto es un experimento, que existe tanto feedback cualitativo como feedback cuantitativo también. Es importante tomar los dos en cuenta. Algo muy, muy importante también es identificar las métricas vanidosas y las métricas accionables, ¿no? Un ejemplo de métricas vanidosas es cuando pues, estamos gestionando nuestras redes sociales y tenemos, no sé, 18,000 seguidores, pero ninguno, no sé, el 2% o menos de esa cantidad de seguidores realmente adquieren nuestro producto o servicio. Es una métrica vanidosa porque a nivel de volumen nos hace sentir muy bien porque creemos que nuestro producto realmente está siendo aceptado o está generando valor, y resulta que no es así. Por ejemplo, en una plataforma podemos verlo como el número de registros, ¿no? Puede que tengamos, por ejemplo, 1,000 registros, y eso para nosotros sea increíble, sea nuestra meta. Pero si nos vamos a las métricas, tal vez nos vamos a encontrar que de esas personas, de esos 1,000 registros, prácticamente un porcentaje muy bajo usa la aplicación o el producto, o ni siquiera se conectan. Se registraron y más nunca entraron. Entonces es importante tomar más en cuenta las métricas accionables, que lo vamos a ver más adelante, que son las que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones y nos van a aportar información sobre aquellas cosas que generan valor y aquellas cosas que no generan valor. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta que cada iteración que hagamos en un producto se trata de comprobar que puede funcionar. Cuando nosotros priorizamos una nueva característica para un producto, es porque queremos aprender cómo responden los usuarios ante esa característica, ¿no? Más que por simplemente dar por sentado que le va a gustar o que le va a ser útil. Cuando aprendemos que funciona, o a medida que vamos aprendiendo que funciona, el proceso se va a repetir a velocidades cada vez más rápidas. Entonces, el producto mínimo viable es el que permite dar una vuelta completa a este bucle de feedback de información, de crear, medir, aprender, que sea con un mínimo esfuerzo y un mínimo tiempo de desarrollo. Es decir, que el mínimo producto viable no se trata de simplemente entregar algo, sino que eso nos sirva como recurso para obtener aprendizaje validado. ¿Okay? Entonces, este dibujito se me ocurrió también porque usualmente cuando uno pues lanza un nuevo producto, un servicio, un emprendimiento, uno lo que suele hacer son validaciones internas y pues no tomamos en cuenta al usuario, ¿no? Quizás el CEO dice, ay, sí, esto está de moda, vamos a hacerlo. La directora de marketing, sí, vamos a hacerlo, pero necesito un plan de 6 meses, cosa que va a tomar mucho tiempo. El CTO puede pensar que quizás se trata simplemente de incluir nuevas características. El developer dice, bueno, sí, va a estar listo en 9 meses. Entonces, cada quien tiene como su opinión. Incluso tu mamá, uno les muestra el producto a tu mamá o a tu papá y te van a decir que está lindo, que está excelente el producto. Tu novia o tu novio te va a decir que te encanta. Hasta tu perrito te va a dar una opinión acerca de ese producto o servicio, pero realmente esas no son, no es el feedback que nosotros necesitamos obtener. Entonces los usuarios quedan relegados, que bueno, nadie les preguntó, nadie les mostró nada. Entonces esta frase que saqué del libro me parece muy importante tomar en cuenta porque dice
Es inadecuado crear un prototipo que solo se evalúa mediante controles internos de calidad realizados por ingenieros, diseñadores y también por tu familia. Necesitamos ponerlo delante de consumidores potenciales para evaluar sus reacciones. Entonces, siempre recordar que si estamos creando algo que nadie quiere, no importa si lo hacemos a tiempo y dentro del presupuesto. Y por eso tenemos que asegurarnos de que existan consumidores o usuarios hambrientos por esa solución, esa tecnología o ese producto que nosotros pues le queremos ofrecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el valor para el usuario o para el consumidor? El primer paso que nosotros debemos tomar en cuenta para entender o validar que un producto o servicio es verdaderamente, va a ser verdaderamente aceptado por nuestros usuarios es descubrir si este producto es creador o es destructor de valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Lo primero es como salir de la casa, salir del edificio, ir al lugar del problema y verlo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usualmente lo que se suele hacer es que bueno, investigamos una serie de estadísticas, tendencias y nos basamos en eso para construir un producto o desarrollar un servicio cuando realmente nosotros no tenemos evidencias directas de que eso sea un problema para el usuario o que de verdad exista un problema o no sabemos cómo responden los usuarios a esto, ¿no? ¿Qué suele suceder normalmente? Bueno, hay la figura de un Product Owner. El Product Owner dice, quiero este producto, pero los devs o los desarrolladores del equipo de desarrollo de producto, ok, lo vamos a construir. Eso es un error, porque usualmente el Product Owner no es el usuario. Entonces, es esta persona quien tiene que tener toda la información necesaria y contribuir a probar directamente el producto o la hipótesis con los usuarios para poder construir algo que genere valor, ¿no? Entonces, principalmente hay que preguntarse, ¿los consumidores reconocen que tienen el problema que estamos intentando resolver? Si hubiera una solución, ¿ellos la comprarían? ¿Nos la comprarían a nosotros? ¿Podemos nosotros crear una solución para este problema? Es importante hacerse esas preguntas y sobre todo evitar saltar directamente a la pregunta número 4, porque eso es también lo que suele pasar, que todos nos hacemos la pregunta, ¿podemos crear una solución para este problema? Y la creamos sin haber validado estos pasos anteriores o estas preguntas anteriores. Es necesario por eso crear un consumidor arquetipo, que es algo así como un buyer persona. Hay muchas plantillas que existen para esto y bueno, igual se las puedo pasar. Y bueno, tomar en cuenta que este buyer persona o este consumidor arquetipo es una guía para el desarrollo de producto y de alguna manera contribuye a la priorización de los elementos y a las decisiones que debe tomar diariamente el equipo de desarrollo. Sin embargo, no hay que confundir el consumidor arquetipo con el consumidor o el usuario real, porque realmente es una guía y no ofrece respuestas definitivas. Nosotros tenemos que validar eso con usuarios reales. Así que se trata de un perfil provisional que de alguna manera nos ayuda a dar ese primer paso para obtener el aprendizaje validado. Entonces, ¿qué es la calidad? Si no sabemos quién es el consumidor, no sabemos qué es la calidad. Algo que también suele suceder durante este proceso de desarrollo de productos es que hay como dos equipos diferentes. Por un lado, está el equipo de simplemente hazlo, que están impacientes por empezar, sin ninguna estrategia de por medio. Y para estos emprendedores suele ser muy fácil engañarse a sí mismos, porque suelen ser este tipo de personas que quizás se dejan llevar por las estadísticas vanidosas, por las métricas vanidosas, ¿no? Entonces, no, si tenemos 1.000.000 de registros, quiere decir que tuvimos éxito, ¿no? Y por otro lado, están los otros emprendedores que pueden ser víctimas de la parálisis del análisis porque usualmente quieren construir planes súper largos, paso a paso, refinar constantemente las estrategias y se paralizan y no toman decisiones, ¿no? Entonces, sí, demasiado análisis es peligroso, pero ninguno puede llevar al fracaso. Voy a tomar agua, chicos. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre estos dos equipos, por así decirlo.
Yo por lo menos considero que suelo estar del lado de parálisis del análisis. Pero, por ejemplo, esto me ha dado como una buena visión del equilibrio que debe haber entre ambos lados. Ahora bien, vamos con lo que sería la etapa de probar, que es el MVP. Entonces, bueno, ya todos estamos relacionados con este término. El MVP es el producto mínimo viable. Sin embargo, usualmente nos confundimos y pensamos que la palabra mínimo se refiere a que es el producto más pequeño o la versión más pequeña del producto que tenemos visualizado, ¿no? Pero realmente un producto mínimo viable es la forma más rápida de entrar en el bucle de feedback de información, de crear, medir, aprender con el mínimo esfuerzo. No quiere decir que tenga la menor cantidad de features o características, sino las características o features necesarios para nosotros obtener el aprendizaje validado inicial que necesitamos para probar nuestra hipótesis. Un producto mínimo viable no es un prototipo y tampoco es una prueba de concepto, porque un producto mínimo viable no solo está diseñado para responder a las cuestiones técnicas, como lo podría ser una prueba de concepto, o las cuestiones de diseño, como lo podría ser un prototipo. El objetivo de un producto mínimo viable es probar las hipótesis fundamentales del negocio, junto a estas dos también, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar quién prueba el MVP, porque usualmente también pensamos que, bueno, es el producto mínimo viable, ya lancémoslo directamente a las masas. Pero ¿qué sucede? Antes de las masas, antes de hacer la mega campaña de marketing, la idea es que nosotros contemos con unos early adopters, que serían los primeros usuarios. ¿Cómo nos ayudan los early adopters? Ellos son capaces de, con su imaginación, rellenar lo que le falta al producto y proporcionarnos a nosotros esa información, porque ellos quieren ser los primeros en usar un producto o tecnología, sobre todo si nosotros le ofrecemos algún beneficio por ser precisamente los early adopters, ¿no? Un dato curioso es que los early adopters del iPhone original de Apple, ellos hicieron filas larguísimas para comprar este dispositivo y en ese momento este dispositivo no tenía funciones básicas como por ejemplo copiar y pegar, tampoco tenía velocidad 3G y tampoco tenía soporte para correo corporativo. Pero eran personas que estaban dispuestas a probar ese producto precisamente por ser los primeros, ¿no? Y también ayudaron a la empresa a obtener aprendizaje validado. Entonces, experimentación versus campaña de marketing. A través de la iteración y la experimentación, antes de empezar la campaña de marketing, se podrán obtener resultados mucho mejores. Entonces, ¿qué cositas tenemos que tomar en cuenta en relación a los early adopters, ¿no? Hay que tomar en cuenta cuántos y cuáles elementos son necesarios para atraer a los primeros early adopters. Cada elemento extra que nosotros decidamos añadir a este producto mínimo viable puede ser una forma de despilfarro. Por eso es importante tener en cuenta que nos puede aportar esa característica a nivel de aprendizaje y en el ciclo de tiempo que nosotros tenemos pautado, ¿no? Entonces, ¿qué obstáculos nos podemos encontrar nosotros en la construcción de un MVP? Y algunas recomendaciones. Los obstáculos más frecuentes, que incluso también nosotros lo vimos con Betmeet, por un lado fueron las cuestiones legales, el miedo a los competidores, los riesgos como marca y el impacto también en la moral del equipo, ¿no? Que suele ser, bueno, no tuvimos éxito con el MVP y ya ahí murió, pero no, la idea es ver qué pasó. Entre las recomendaciones tenemos buscar un consejo legal para comprobar que se conocen todos los riesgos del producto, eliminar cualquier elemento, proceso o esfuerzo que no contribuya directamente al aprendizaje validado. Y si, por ejemplo, ya somos una marca grande y constituida y queremos lanzar un nuevo producto o servicio, pero nos da miedo afectar o tememos afectar la reputación de la marca, podemos lanzar este MVP bajo una marca distinta y luego hacer el lanzamiento masivo cuando ya ha sido probado el producto.
Y tener siempre en cuenta que el éxito no es entregar algo. El éxito es aprender cómo solucionar los problemas del cliente. ¿Ok? Ahora, en relación a la contabilidad de la información, algo que también tenemos que tener en cuenta es que no hay que perder la esperanza a la primera, ¿no? Los emprendedores de éxito, o sea, no abandonan a la primera señal de dificultades ni se empeñan en mantener el plan inicial. En lugar de esto, muestran una combinación de perseverancia y flexibilidad. Y el MVP es el primer paso y nos puede mostrar que estamos equivocados o que necesitamos cambiar de estrategia para alcanzar una visión. ¿Okay? En este caso, que ya llegamos a la etapa de medir, vamos a ver un poco cuál es el trabajo de una startup, ¿no? El trabajo de una startup es medir rigurosamente dónde está actualmente y ser capaz de afrontar la dura verdad que allí se revele. También tiene que diseñar constantemente experimentos para descubrir cómo avanzar hacia el ideal de lo que sería el plan de negocios establecido, ¿no? Y en este caso hay algo que se llama el mito de la perseverancia, que suele ser cuando nos aferramos a ese ideal del producto, pero estamos validando que realmente no funciona. Por eso aquí, bueno, coloqué a Frodo y a Sam, o lo que pude hacer de Frodo y Sam. No sé si recuerdan que en la película Frodo pues confiaba mucho en Gollum y siempre quería como, se sentía como muy confiado y esperanzado, entonces Sam siempre lo tenía que traer a la realidad, ¿no? Por allí no, señor Frodo, vamos por este lado, no confíe en Gollum. Entonces, porque él sabía como los riesgos que se estaban presentando, ¿no? En el camino, mientras que Frodo tenía esta visión, un poco inocente, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sabemos qué podemos hacer para medir? El primer paso o la primera pregunta que hay que hacerse, ¿cómo sabemos que los cambios que estamos haciendo están relacionados con los resultados? ¿No? Que eso también pasa, que agregamos un montón de nuevas características, pero no las estamos midiendo o no las estamos priorizando, ¿no? ¿Cuál queremos medir primero o qué elemento es más importante? Eh, este conjunto de personas iniciaron sesión porque hicimos este cambio o tienen más ingresos en la plataforma porque añadimos esta característica. Hay que hacerse todo ese tipo de preguntas. ¿Cómo sabemos también que estamos extrayendo las lecciones correctas a partir de esos cambios? Y todo esto se logra a partir de la contabilidad de la innovación, que permite crear hitos de aprendizaje, permite medir el progreso del producto de manera objetiva también y permite extraer las métricas accionables, que son las que les había mencionado al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la contabilidad de la innovación? En primer lugar está el primer hito de aprendizaje, que es el MVP, que nos va a ayudar a recopilar datos reales sobre el producto en un momento actual, ¿no? De la empresa. El segundo hito de aprendizaje son las iteraciones, que son aquellos pequeños cambios y optimizaciones según el aprendizaje validado, ¿no? Desde el punto de partida hasta el ideal. Y el tercer hito de aprendizaje es el punto de decisión, que este suele ser como un punto bastante decisivo y algunas veces doloroso para los equipos, que se trata de pivotar o perseverar. Preguntarse, ¿seguimos o tenemos que cambiar la visión del producto o la estrategia? Y muchas veces ahí se puede iniciar un nuevo punto de partida, ¿no? Entonces, una recomendación, probar siempre primero las asunciones más arriesgadas. Supongamos que nosotros tenemos una empresa de medios de comunicación que quiere vender publicidad, ¿no? Esta empresa tiene que hacerse dos preguntas básicas. La primera es, ¿podemos captar la atención continua del segmento de consumidores? ¿Podemos vender esta atención a los anunciantes? Tomando en cuenta esas dos preguntas, los primeros experimentos que tiene que hacer esta empresa deberían basarse en la producción de contenidos más que en la venta de publicidad. ¿Por qué? Porque los contenidos van a ser el insumo principal que va a permitir pues, que más personas ingresen a la página web y vean los contenidos. Y esto también va a ayudar a los anunciantes a tomar las decisiones, ¿no? Correspondientes sobre si quieren anunciar en esa página web de medios de comunicación.
Ya pasando un poco a lo que serían las métricas accionables, aquí les voy a mostrar ya el ejemplo de lo que serían las métricas vanidosas y las métricas accionables, ¿no? El método Lean Startup se basa en el análisis de cohortes. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de basarse en las métricas vanidosas de ingresos, clientes o registros totales, se basa en el análisis de grupos de consumidores y su comportamiento, ¿no? Como les mencioné al principio, las métricas vanidosas, no te dejes engañar por lo que parece hermoso, porque usualmente no te van a dar un conocimiento que de verdad puedas aplicar. Mientras que las métricas accionables las puedes analizar de diferentes formas, ¿no? Puedes analizar a un grupo, el grupo que se registró pero no se conectó, el segundo grupo, aquellos que solamente se conectaron, el tercer grupo, aquellos que pagaron por el servicio, el cuarto grupo, supongamos que es una aplicación de comunicación, tuvieron una conversación. Al analizar estos grupos de consumidores de manera segmentada, vamos a entender cuantitativamente un negocio y vamos a poder tomar decisiones de una forma más argumentada y precisa, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos tomando en cuenta métricas realmente valiosas? Pues estas tres métricas tienen que contar con las tres A: métrica accionable, métrica accesible y métrica auditable, ¿no? Una métrica accionable debe mostrar una relación de causa o efecto. Es decir, si nosotros realizamos o implementamos una mejora, tenemos que preguntarnos de dónde viene esa mejora, por qué ocurrió o qué hacemos para replicarla. O si fallamos, qué hicimos o por qué fallamos. Métricas accesibles significa que los informes deben ser simples y entendibles para todos los stakeholders involucrados. Y tomar en cuenta o siempre estar consciente que las métricas son personas y que tratan acerca de ellos y también de sus comportamientos y acciones, ¿no? No son solo números que vemos allí plasmados en un gráfico. Y las métricas auditables quiere decir que además de los documentos o del Google Analytics o los gráficos que tengamos a la mano, hay que probar las métricas en el mundo real, hablando o guiando directamente con los clientes o usuarios, ¿no? Para saber por qué están pasando esas cosas o por qué están tomando esas acciones en específico, ¿no? Ahora, ya para ir finalizando, vamos a la parte más dura, que es la parte de pivotar o perseverar. Todos en algún momento nos enfrentamos a esta prueba fundamental, que es decir, oye, ¿cuándo tenemos que transformarnos? Porque cuando un producto no crece, después de varias iteraciones, el objetivo es como poner la creatividad humana o de nuestro equipo a disposición de esas posibles mejoras, ¿no? Y de alguna manera no destruir ese potencial creativo. Por lo que suele suceder que cuando decidimos perseverar en un producto que realmente no tiene futuro o no estamos dispuestos a transformarlos, la moral del equipo baja también significativamente por esa decisión errónea de perseverar. Entonces, ¿qué es un pivote? Un pivote es una corrección estructurada y diseñada para probar una nueva hipótesis básica sobre el producto, la estrategia y el motor de crecimiento. Un pivote es un cambio, es como una transformación de las bases, por así decirlo. Y para ello tenemos que mantener como un piecito en el aprendizaje que ya hemos incorporado o que ya hemos estudiado y comenzar a hacer cambios alrededor de ese aprendizaje actual, ¿no? Entonces, los pivotes requieren coraje. ¿Por qué? En primer lugar, porque el equipo puede tener miedo al cambio y apoyarse en las métricas de vanidad. Y también porque usualmente cuando nosotros creamos un producto o servicio y desde el inicio no hay una hipótesis clara ni hemos definido lo que significa el fracaso, es difícil dar ese impulso para pivotar porque ni siquiera conocemos cuál es nuestro punto ideal, ¿no? Nuestra meta o nuestra visión. Para tomar esta decisión, no es simplemente que un directivo diga, pues ya, vamos a pivotar, cambia esto por esto. No. La idea es que se realice una reunión donde participen tanto los directores o C-levels como el equipo de producto. Esta reunión debe estar organizada y también debe contar con los insumos necesarios
que permitan tomar la decisión. Por un lado, el equipo de desarrollo debe llevar un informe de las optimizaciones realizadas a lo largo del tiempo y una comparación de los resultados que se han obtenido. Por otra parte, los directivos también tienen que tener un registro de sus conversaciones con los clientes potenciales y qué feedback, ¿no?, han obtenido de ellos también. Acá, resumiendo lo que es un pivote, es un tipo especial de cambio diseñado para probar una nueva hipótesis fundamental sobre el producto. El modelo de negocio es el modelo de crecimiento. Hay varios tipos de pivote o transformaciones. Por un lado está el de acercamiento o zoom in, que lo que quiere decir es que lo que se consideraba una característica del producto se convierte en el núcleo o la totalidad del producto. Por ejemplo, al inicio Instagram comenzó como una plataforma parecida a Foursquare en la que se podían subir imágenes, ¿no?, para conseguir puntos. Sin embargo, se dieron cuenta a través del aprendizaje validado que realmente lo que al usuario le gustaba era compartir las imágenes, así que se enfocaron en eso y se olvidaron del resto y bueno, se convirtieron en Instagram. Por otro lado, nosotros cuando estábamos ideando BetMe, también tuvimos en cuenta este pivote de alejamiento o zoom out, que lo que se consideraba el producto entero ahora pasa a ser una característica del producto, porque como núcleo del mismo no se puede sostener. Es decir, nosotros teníamos pensado que bueno, iba a ser una aplicación únicamente para hacer predicciones de partidos de la Copa América. Pero también, tomando en cuenta que quizás no se iba a poder sostener por sí mismo el producto, también pensamos en que además de hacer predicciones de partidos, podríamos convertirla en una aplicación para marcas deportivas, para que pudiesen obtener datos de los seguidores de los deportes y así vender sus productos y servicios. Por otro lado, tenemos el pivote de segmento de consumidor, que es cuando la empresa se da cuenta que si bien el producto resuelve un problema de consumidores reales, el consumidor al que se está dirigiendo no es el correcto. En este ejemplo pongo a Nintendo, que hizo un pivot de segmento de mercado cuando ofreció la consola de Wii para el público familiar, ¿no?, en lugar de ofrecerlo a los consumidores tradicionales, que eran jóvenes y adolescentes. Y así tuvieron un mayor rendimiento cuando hicieron el lanzamiento. Por ejemplo, hay otro tipo de pivote que es el de necesidad del consumidor. Y es cuando nos damos cuenta que el problema que nosotros estamos intentando solucionar para el consumidor no es en realidad un problema grande para ellos o no es un problema que les interese resolver, ¿no? En este caso ponemos el ejemplo de Avon, porque el fundador de Avon, él era un vendedor que se dirigía a las casas, a diferentes hogares de Estados Unidos vendiendo sus libros. Él vendía el libro casa por casa. Y para tener como un gancho para el público, él le ofrecía a las amas de casa con las que se encontraba como frasquitos de perfume. Y se dio cuenta que a ellas les interesaban más los perfumes que los libros. Entonces, el verdadero problema que él se enfocó en resolver fue precisamente este problema o esta necesidad de perfumes o productos de belleza, ¿no? Así que hizo un pivote de necesidad del consumidor. Igualmente tenemos el pivote de plataforma, que es en ese momento donde una plataforma se convierte en un habilitador o abre espacio para que los terceros creen sus propias aplicaciones o plataformas también. Como en el caso de Facebook, no sé si se acuerdan que en algún momento, igual Facebook como red social, que es lo que se conoce como aplicación killer, permitió a desarrolladores crear sus propios juegos, ¿no? Entonces, de alguna manera, abre como esa plataforma de desarrollo de negocios para terceros. No sé si se acuerdan de Farmville, que era un jueguito que se hizo muy famoso en Facebook. Igualmente tenemos el pivote de arquitectura del negocio. ¿Qué es una arquitectura del negocio? Es lo que nosotros conocemos como modelos B2B o modelos B2C. Modelo B2B, que es business to business, es una arquitectura del negocio de empresa a empresa, y el modelo B2C, que es business to consumer,
que es de empresa al consumidor, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto podría ser cuando una agencia de viajes ofrece vuelos para empresas, que es decir, que están en la arquitectura B2B, y luego se dan cuenta que el modelo de crecimiento está enfocado, o el modelo de crecimiento que necesitan ofrecer a su público objetivo es, por ejemplo, a todo público, que es B2C. También está el pivote de captura de valor, que se refiere a los modelos de monetización y las formas de ingreso que nosotros tenemos pensado para nuestro producto o servicio, ¿no? Es importante que cuando hacemos este pivote de captura de valor, es súper importante que el beneficio para el usuario, para el consumidor, sea igual o mayor, ¿no? Porque se supone que si estamos, por ejemplo, estableciendo un modelo de suscripción para una página de medios de comunicaciones, tenemos que tener o estar muy conscientes de qué valor agregado le estamos ofreciendo a los usuarios, ¿no? Porque hay información que pueden encontrar ellos en cualquier página. Pero si nosotros queremos que se suscriban, o este va a ser nuestro modelo de monetización, ese valor para el usuario tiene que estar allí evidente. Igualmente tenemos el pivote de motor de crecimiento, que esto sí lo veremos en otra charla porque es un poquito más profundo, que está el crecimiento viral, el crecimiento pegajoso y el crecimiento remunerado, ¿no? En este tipo de pivote, la empresa cambia su estrategia de crecimiento para buscar un crecimiento más rápido y rentable. Y usualmente se asocia con este pivote de captura de valor. Y también está el pivote de canal. Cuando decimos canal, nos referimos al canal de ventas o al canal de distribución. Podemos dar un caso como la venta de libros online, por ejemplo, en formato digital o online, porque bueno, nos dimos cuenta que la misma solución, que es un libro físico, puede ser suministrado a través de un canal diferente y con mayor efectividad, ¿no? Que en este caso sería un libro o una revista online. También está el pivote de tecnología, que es al que ya ustedes deben estar súper acostumbrados, que es básicamente cuando una empresa se da cuenta que puede alcanzar una misma o mejor solución usando una tecnología completamente distinta. Y la idea es que los resultados sean mejor o superiores en comparación a la tecnología existente, ¿no? Y bueno, ya para concluir, hay que tener siempre esto en cuenta, ¿no? Solo un 5% del espíritu emprendedor es la gran idea, el modelo de negocios, la elaboración de la estrategia y el reparto de ganancias. Y el otro 95% es el trabajo valiente que se mide con la contabilidad de la innovación, las decisiones de priorización del producto, quiénes serán los consumidores objetivos y el coraje para someter la gran visión a la constante prueba y el feedback. Eso es lo que siempre tenemos que recordar. El mayor porcentaje del trabajo de un emprendedor es someter constantemente la gran visión a la prueba, el feedback y a la transformación, ¿no? Como lo vimos ahorita. Y bueno, esos fueron todos los temas. Sin embargo, hay unos temas que van a quedar pendientes para otras charlas, que ya sería la aceleración, formar lotes, los modelos de crecimiento, la adaptación, cómo innovar constantemente y también evaluar cómo tomar decisiones para no despilfarrar tiempos ni recursos. Chicos, quería saber qué les había parecido, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo que sea. Feedback también de mis habilidades artísticas. A mí me encantaron, Marley, de verdad que escribes lindo y las dibujos, todo lo hiciste súper bien, cosa que a mí no me pasa eso. Pero sí, a mí me No, pareció el tema, me pareció súper interesante porque es como que también estamos viendo, nos estamos colocando también en la posición de las otras personas, no solamente claro. lo vemos de nuestro punto de vista, así que me gustó mucho eso. Gracias, Ivanita. Gracias por apreciar mis dibujos. Poco a poco ahí se va soltando la mano. No, te Gracias. contaste con buena historia,
Sí, todo, o sea, me cautivó todo lo que comentaste. Me quedan dos dudas principalmente. Una, entonces en BetMeet, ¿en qué fallamos? Fallamos en que, lo principal que fallamos fue en que nos fuimos al consumidor. Todos fueron asunciones nuestras, como Yo lo que digo que nosotros pensábamos que quizás podía gustarle o nos atraía a nosotros mismos, pero no lo validamos. Nos quedamos como en la construcción y en la planificación. Eso fue lo que creo que fallamos. No alcanzamos, no hicimos todo el bucle de feedback. Claro. Ahí va mi segunda pregunta, que no especialmente para ti, no sé si tengo una respuesta, sino para dejarla en el aire en el video. Es que o sea, hay un conjunto de métricas y un conjunto de decisiones y un conjunto de equipo que pareciera que sobre trabajar el Lean Startup de una forma como estricta, o por lo menos a ponerlo en práctica, eh, hay un nivel de inversión fuerte, ¿no? Entonces que quizás muchos no van a entender, especialmente con la incertidumbre que esto podría llevar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso, no? Porque hay maneras tradicionales que fíjate en los errores que muchos cometen que no deberían cometer, como el exceso de la planificación, lo hemos visto en clientes. O simplemente también hemos visto en clientes en no consultar al usuario, y más que todo están estas figuras donde no, el cliente o el consumidor o el usuario lo va a tomar de esta forma, como se hacen esas asunciones. Pero también hay un conjunto de restricciones. La pregunta que dejo al aire es, cómo combatir eso? ¿O pareciera que estas prácticas pertenecen únicamente a Toyota, que son empresas que se pueden dar el lujo de pagar todo esto, ¿no? Yo Que, o creo sea, que, o sea, si bien es una pregunta que queda al aire, o sea, desde mi punto de vista, sí, de verdad, probar constantemente puede significar como que una gran inversión. También es importante ver lo que se puede perder, todo lo que se puede perder por no seguir un bucle de feedback, así sea en su mínima expresión posible, ¿no? Porque hemos visto también en clientes ese exceso de planificación, esa ideación de un producto macro grandísimo que finalmente no llega a ningún lado, y entonces todo el esfuerzo y esa inversión previa que se hizo se convierte en un despilfarro. Entonces, allí también pierdes muchísimo, ¿no? Más de lo que pudiste haber invertido. Entonces, yo creo que hay que encontrar como un punto medio entre esa flexibilidad que da el método, también con la planificación o las decisiones que se toman internamente. Pero sí creo que va a haber un punto medio entre ambos. Yo creo más bien al contrario, que las empresas que tienen el dinero para pagar se lanzan directamente a construir y no a validar, porque justamente tienen el dinero para hacerlo. La idea de un MVP es ir con lo mínimo viable para comprobar que lo que estás ofreciendo va a ser deseado por el usuario, por el cliente. Por ejemplo, Dropbox nunca construyó nada para un MVP, lo que hizo fue hacer un video para explicar cómo funcionaba. Y para hacer el video no gastaron demasiado. Cuando se dieron cuenta que la gente iba a usarlo y que realmente veían la necesidad y que, no sé, ponte que le habían puesto un botón para registrarse y lo quiero ya, se dieron cuenta que sí, era un producto efectivamente que la gente iba a adquirir y iba a pagar por él. Entonces, no es tanto gastar desde el inicio, sino comprobar la hipótesis. Exacto. Sí, de hecho, usualmente es muy verdad lo que dice Rosario. Allí también en el libro habían varios ejemplos de que muchas startups ni siquiera llegaron a construir un software, sino que probaron otros métodos de validación. De hecho, hay como un MVP, que no es el MVP normal, sino que se llama el MVP conserje, que es una especie de MVP que te hace validar la hipótesis sin una tecnología de por medio. Entonces salía, por ejemplo, una empresa de alimentos que ofrecía como que a amas de casa menús preconstruidos de esos alimentos y se los llevaba a su casa, ¿no?
Y se trataba básicamente de los directores, el CEO y su equipo, que iban a la casa de la persona y le preguntaban así a manito qué quieren que contenga este menú específicamente, y le llevaban en la cajita los productos, y esto fue lo que le dio el aprendizaje validado, sin ningún esfuerzo de desarrollo como que detrás de eso. Sí, entonces es como ver de qué maneras se puede obtener ese aprendizaje más allá de la tecnología también. Es lo que veo, ¿no? Igual queda abierto Sí. para los que quieran comentar. Así como hay Lean Startup, hay Design Thinking también, y hay uno que se llama Design Sprint, que es inclusive más corto, es una validación, me parece que es de una semana, es un trabajo arduo de una semana en el que puedes validar más rápidamente tu idea. O sea, ya es cuestión y algo que yo ya he escuchado bastante, como para complementar, es no te enamores de la solución, sino enamórate del problema que quieres resolver o que tú piensas que es el problema de tus usuarios, ¿no? Busca el problema, enamórate del problema, no te enamores de la solución. Eso es Claro, mucho. así es. Sí, también se puede como armar un híbrido entre todas estas metodologías, ¿no? Y ya que mencionas el Design Sprint, ya sabemos que en la próxima charla vas a hacer tú hablando de eso. Sería.